Señor. Nos informaron que hubo una iglesia en México que reunió a la iglesia, están proyectando la conferencia, están viéndonos ahora por allí. Dios los bendiga grandemente. Antes de presentar al pastor Steve Lawson y a Joselo Mercado, yo sí quiero decir algo bien importante. Uno, no se vaya nadie, tiene que quedarse hasta el mismo final porque nos quedan los últimos regalos de Ligonier, regalos de la iglesia, de la librería Veriana. Y entre los regalos de Ligonier tenemos 5 taquillas para 2 personas cada una para entrar gratuitamente a la conferencia de Ligonier en febrero. Pero eso va a ser al final. Usted se tiene que quedar. Pero ya no nos queda mucho tiempo, yo sé que ha avanzado el día, pero usted se lo va a disfrutar. Ahora, yo no quiero terminar, esta va a ser mi última intervención con ustedes aquí. Y yo quiero darle gracias al pastor Richard, que está corriendo por ahí para que yo no le diera gracias. Y a Minerva. Y al excelentísimo equipo de trabajo de Torrefuerte. Damos un aplauso a esa gente. Entonces los únicos mejores que ustedes son el excelentísimo trabajo de la iglesia del centro de Arecibo. No, relajo. Yo quiero darle gracias a Xavier Torrado, lo han visto aquí conmigo, él es pastor asociado en la iglesia y él es el director ejecutivo de Reforma 2 y esto lo ha corrido. Gracias, Xavier, y al equipo de trabajo, de unos chicos, Lionel, Javier, Pedro y los demás, porque son un grupo bien extenso. Gracias a Reforma 2, es un grupo pequeño que ha hecho tremenda labor aquí. El grupo de la iglesia del centro en Arecibo que nosotros pastoreamos, le damos gracias a esos chicos. Un aplauso a ellos por ahí también. Así que estamos bien agradecidos. Y los auspiciadores, yo quiero que usted recuerde los auspiciadores que tuvimos afuera. Ligonier, que fue el que nos auspició esta ocasión. Gospel Coalition, usted ha visto los websites. Entre, aprenda, disfrute. Ahí le digo que hay recursos para no acabar. Logos, los que pudieron hacer su adquisición o están pensándolo, es tremendo recurso para estudio. Master Seminary vino desde California para promover un curso online en español, si no me equivoco. Y así como muchas otras mesas que ustedes vieron por allí, le agradecemos que haya pasado por ahí y le agradecemos a esos auspiciadores por estas cosas. ¿Qué nos queda? Por último, recuerde que al final, creo que todavía el pastor no está listo, pero al final vamos a regalar. ¿Qué es lo que nos queda, Xavier? Nos queda las 2 Biblias, 2 Reformation, ¿verdad? 2 Biblias de Reformation Study Bibles de Ligonier. Nos quedan las 10 taquillas o las 5 taquillas para 2 personas. Nos quedan varios libros de Lawson. Nos quedan, no sé si de Phillips nos queda alguno. Ok. Y nos queda también algunos libros, un paquetito de librería Veriana, ¿verdad? Hay libros de Sugel nos quedan, que están en el paquete de librería. ¿Cuántos fueron a la librería allí? Tremendo. ¿Saben dónde está ubicada? Le preguntaron. Siga yendo, es un ministerio de Dios para nosotros. Buenos recursos en español, ¿ok? Así que ahora vamos a concluir con la última plenaria de la tarde. Gracias a todos por estar aquí y con esa paciencia haber escuchado con mucho ánimo la palabra del Señor. Le queremos dar gracias a los exponentes. Ya Richard Phillips tuvo que salir, pero todavía Sugel está aquí. Gracias, Sugel, ha sido una bendición hermosa. Y ahora vamos a tener al pastor Steve Lawson y a Joselo Mercado. Vengan por aquí. Denle un aplauso a esta gente de Dios que ha tenido a bien estar con nosotros acá. Well, we bring our conference to a conclusion. Ahora traemos la conferencia a una conclusión, But I trust that this will really only be the beginning pero yo espero que esto sea solamente el comienzo of a new and deeper work that God will be doing here in Puerto Rico. a un trabajo nuevo y más profundo que Dios estará haciendo aquí en Puerto Rico. My prayers will be with you, Mis oraciones estarán con ustedes and trust that God will do great and mighty things through your life. y confío que Dios va a hacer cosas grandes a través de sus vidas. Our focus in this conference has been upon the Word of God, Nos hemos concentrado en esta conferencia sobre hablar de la palabra de Dios and by its theme, let's go back to the Word. y por su tema decir volvamos a la palabra.
And so for this final session, I've been asked to speak on Preach the Word. Y en esta última sesión me han pedido que hable sobre predica la palabra. So I invite you to take your Bibles and turn with me to 2 Timothy 4, Si pueden ir en sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 4, verses 1 through 5. versos del 1 al 5. 2 Timothy 4, verses 1 through 5. 2 de Timoteo 4, versos 1 al 5. I'm going to ask my translator to read this passage Voy a for me. pedir al traductor que lea este pasaje. Así lee la palabra de Dios. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. The year is 67 AD, El año 67 después de Cristo, and the Apostle Paul has come to the end of his life. y el apóstol Pablo está llegando al fin de su vida. He finds himself in Rome, Él se encuentra en Roma, imprisoned, en la prisión, and held in confinement in a hole in the ground. y está preso en un hoyo dentro de la tierra. His head will soon be severed. Su cabeza será cortada. These are the last words to come from the pen of the Apostle Paul. Y estas son de las últimas palabras que van a salir de la pluma del apóstol Pablo. He has written 13 epistles that find their way into the canon of Scripture. Y él ha escrito 13 epístolas que encontraron su forma de llegar al canon de las Escrituras. This is the last chapter of the last epistle. Este es el último capítulo de la última epístola. These are the last words that we will ever receive from Paul. Estas son las últimas palabras que nosotros recibiremos del apóstol Pablo. And last words should be lasting words. Y las últimas palabras deben ser palabras que perduren. This is no time to mince words. Estas no son palabras para desperdiciar palabras. This is no time to address secondary matters. Este no es tiempo para hablar de cosas secundarias. This is a time to speak of what is most important. Este es el momento de hablar de aquello que es de mayor importancia. And at this moment, the gospel torch is being passed down from Paul to Timothy. Y en este momento la antorcha del evangelio está siendo pasada de Pablo a Timoteo. Like in a relay race where one runner is passing off the baton to the next runner. Como una carrera de relevo donde un corredor le pasa el batón al próximo. Paul extends himself to Timothy. Pablo se extiende hacia Timoteo. And Timothy is to take this baton and he is to run as fast and as long as he possibly can. Y Timoteo debe coger este batón y correr tan rápido y por tanto tiempo como sea posible. And because this is recorded permanently in written scripture, Y como esto ha sido grabado permanentemente en las Escrituras, these words have been passed down from century to century. y estas palabras han sido pasadas de siglo a siglo. And this baton is now in my hand to run with it. Y este batón ahora lo tengo yo en mis manos para correr con él. And every pastor here today and everyone who is called to preach the word, Y cada pastor que está llamado para predicar la palabra de Dios, these words now come to us. estas palabras llegan a nosotros. Paul zeroes in on what is of greatest importance in the ministry. Pablo se enfoca en aquello que es de mayor importancia en el ministerio. Everything else assumes a supportive role. Todo lo demás viene a ser algo de secundario, de apoyo. Because what must be at the center of every church is the preaching of the Word of God. Porque lo que debe estar en el centro de cada iglesia es la predicación de la palabra de Dios. God had only one son and he made him a preacher. Dios solamente tenía un hijo y lo hizo un predicador. God raised up his prophets and he sent them to preach. Dios levantó a los profetas y los envió a predicar. And Jesus called his 12 disciples to go into all the world and to preach the gospel. Y Jesús llamó a sus 12 discípulos y los envió al mundo a predicar el evangelio. It is by the preaching of the Word of God that worship is defined in every church. Es por medio de la predicación de la palabra de Dios que se define la adoración en cada iglesia. It is by the preaching of the Word of God that the people are sanctified and set apart to God. Es por medio de la predicación de la palabra de Dios que las personas son santificadas y son separadas. It is by the preaching of the Word of God that we are
equipped to live the Christian life. Es por medio de la predicación de la palabra de Dios que somos equipados para vivir la vida del And it creyente. is by the preaching of the Word of God that we are launched into the work of evangelism. Y es por medio de la predicación de la palabra de Dios que somos enviados al trabajo de evangelizar. The strength of every church begins with its pulpit. La fortaleza de cada iglesia comienza por medio de su púlpito. No church will rise any higher than its pulpit. Ninguna iglesia va a subir más arriba, más encima que su púlpito. As the pulpit goes, so goes the life of the church. Como vaya el púlpito, de esa forma va la vida de la iglesia. So I want us to look at these verses because they are very important. Yo quiero que miremos estos versos porque son versos de suma importancia. I realize that most of us here today are not preachers, but are laymen. Yo estoy consciente de que la mayoría de nosotros no son predicadores, sino que somos personas de la congregación. But nevertheless, it is important for everyone to understand the primary place of preaching in the word in the local church. Pero es de suma importancia que cada uno de nosotros entendamos el lugar de primicia que tiene la predicación de la palabra de Dios. And this will give you insight into the kind of church you must be a part of. Y eso te va a mostrar de qué tipo de iglesia tú debes pertenecer. And this will give you insight into how you should pray for your pastor. Y eso te debe mostrar cómo tú debes de orar por tu pastor. Because your own spiritual life is dependent upon a man of God fulfilling this charge. Porque tu vida espiritual depende de un hombre de Dios que cumpla este llamado. Now, as we look at these 5 verses in this session, Mientras miramos estos 5 versos en esta sesión, I want to break this out into 3 headings. quiero ponerlo en 3 temas principales. In verse 1, I want you to note the sobriety of this charge. En el verso 1, quiero que vean la sobriedad de este encargo. And then at the beginning of verse 2, we will look at the substance of this charge. En el comienzo del versículo 2 vamos a ver la sustancia de este encargo. And then in the latter part of verse 2, verses 3, 4, and 5, we will look at the specifics of this charge. Y luego en la segunda mitad del verso 2, 3, 4, vamos a ver las cosas específicas de este encargo. So I want to take us through this passage. Así que quiero llevarte a través de este pasaje. And I pray that God will write it upon your heart. Y yo oro de que Dios lo escriba en tu corazón. I want you to note first in verse 1 the sobriety of this charge. Quiero que primeramente veas en el verso 1 la sobriedad de este encargo. As Paul gives this charge to young Timothy, Pablo le da este encargo a un Timoteo joven. it could not be any more serious. Lo hace de una forma extremadamente seria. Notice how he begins in verse 1. Mira cómo comienza en el verso 1. He says, I solemnly charge you. Él dice, te encargo solemnemente. This verb, solemnly charge, Es un encargo solemne. means to earnestly testify. Es de testificar con fuerza significa eso. It is a verb that is drawn from the world of the military. Es un verbo que sale del mundo de la milicia, del ejército. It is the command that an officer would give to a lesser soldier. Es el mandato que un oficial del ejército le va a dar a un soldado menor. And as an apostle in the church, Paul is commanding young Timothy. Como un apóstol en la iglesia, Pablo le está encargando, mandando a un joven Timoteo. This is not an option for Timothy. Esto no es una opción para Timoteo. This is not a suggestion from Paul. Esto no es una sugerencia de parte de Pablo. What Paul now says will be binding upon the life of Timothy. Lo que Pablo ahora mismo es algo que Timoteo tiene que hacer. And it is binding upon every man whom God calls to preach. Y es algo que llama, es una obediencia de cada hombre que está llamado a predicar. It demands full compliance. Demanda que obedezcamos completamente. And Paul is as serious as a heart attack as he says this. Y Pablo está tan serio como cuando te da un ataque al corazón cuando él dice esto. I solemnly charge you. Yo te encargo solemnemente. In the presence of God in Christ Jesus, En la presencia de Dios y de Cristo Jesús. as though God the Father and God the Son are standing on both sides of Timothy. Como si Dios del Padre y Dios el Hijo estuviesen lado a lado de What, Timoteo. what Paul has to say is in full agreement with God and Christ. Lo que Pablo está diciendo, el Dios y el Cristo están de acuerdo con esto. In fact, what Paul says is from God and Christ. Lo que Pablo está diciendo es de parte de Dios y de Cristo. Paul has called upon the Godhead to bear witness with what he has to say. Pablo ha llamado a Dios para que sea testigo de lo que está diciendo. It is God in Christ who has called Timothy into the ministry. Es Dios a través de Cristo que ha llamado a Timoteo hacia el ministerio. And it is God in Christ who now charged Timothy through Paul. Y
y es Dios en Cristo el cual le encarga a Timoteo por medio de Cristo. As if this is not serious enough, Como si esto no fuera suficientemente serio, Paul cinches the knot a little tighter, Pablo pone la cosa un poquito más apretada and he adds this concerning Christ, y le pone esto también, who is to judge the living and the dead. que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. This verb judge means that Jesus Christ will one day examine Timothy's ministry. Este verbo juzgar quiere decir que un día Jesucristo mismo va a examinar el ministerio de Timoteo And he will scrutinize Timothy's preaching. y va a mirar y juzgar la predicación de Timoteo. And the day is coming when Timothy will give an account of himself to the Lord Jesus Y Christ. un día va a llegar donde Timoteo va a rendir cuenta a Jesucristo mismo sobre su predicación. And Christ will pass the verdict. Y Cristo va a pasar el veredicto. And it will be based in large measure upon what follows in these verses. Y ese veredicto va a ser de acuerdo a lo que vamos a ver en los próximos versos. Timothy one day will be standing not before denominational officers. Timoteo un día no va a estar frente a las oficinas denominacionales. And in the end, he will not be standing before the elders. Y al final no va a estar delante de otros ancianos. He will not be standing before the church. Él no va a estar delante de la iglesia. He will be standing before the Lord Jesus Christ Él va a himself, estar frente al mismo Señor Jesucristo, who will judge the living and the dead. que va a juzgar a los vivos y a los muertos. This is why James 3 verse 1 says, Por eso es que Santiago 3, verso 1 dice, "Let not many of you become teachers, my brethren, no muchos de ustedes se conviertan en maestros, mis hermanos, knowing as such we shall incur a stricter judgment. sabiendo que por eso seremos juzgados más estrictamente. It will be a stricter accountability for the man who is called to preach. Aquellos que son llamados a predicar van a rendir cuenta de una manera más seria. Unto whom much is given, the same shall be required." A que se le da mucho, se le va a requerir también mucho. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corintios capítulo 3, in verses 10 through 15. versos 10 al 15. It speaks of the minister's accountability on the last day, Habla sobre el rendir un ministerio rindiendo cuenta el día del juicio final, in which the fire of Christ's judgment will test each man's work. donde el fuego del juicio de Dios va a juzgar el trabajo de cada hombre. And some will have built with gold, silver, and precious Y stones. algunos van a edificar con oro, plata y piedras preciosas. That refers to they had the right message and the right motive and the right method. Y quiere decir que tenían el motivo, el mensaje y la forma correcta. And other ministers will build with wood, hay, and stubble. Pero otros van a edificar con madera, con paja. That which is absolutely A worthless. eso que no sirve para nada, no tiene ningún valor. And the last day will be like a fire that will test each man's work. Y el día del juicio final será como un fuego que va a probar las obras de cada uno de ellos. And those who build with gold, silver, and precious stones, Y aquellos que edifican con oro, plata y piedras preciosas, with sound doctrine con sana doctrina, and high theology, con teología alta and preaching y Christ predicando a Cristo, with a motive to glorify God, con una motivación de glorificar a Dios, their ministry will pass through the fire. sus ministerios pasarán a través del In fuego. fact, the fire will purify the gold, the silver, and the precious stones. El fuego va a purificar el oro, la plata y las piedras preciosas. And they will receive a reward on the last day. Y van a recibir una recompensa el día del juicio final. But those ministers who built their ministries with wood, hay, and stubble, Pero aquellos que pusieron su ministerio con madera y paja, the fire will consume their entire ministry. el fuego va a consumir su ministerio completamente. And their entire ministry will have been worthless. Y todo su ministerio no va a ser sin ningún valor. And they will be saved, yet so is through fire. Y van a ser salvados simplemente a través del fuego. That day is coming, Paul says to Timothy. Ese día está por venir. Pablo le dice a Timoteo. And so he says, Así que le dice, I solemnly charge you, te encargo solemnemente. in the presence of God and of Christ En Jesus, la presencia de Dios y de Cristo Jesús, who is to judge the living and the que ha dead. de juzgar a los vivos y a los muertos. And then he adds Y this, le añade esto. and by his appearing in his kingdom, Por su manifestación y por su reino. as if to remind Timothy, Jesus is on the way, Para recordarle a Timoteo, Jesús está por venir. and he is soon to burst onto the scene, Y Él va a aparecer en la escena. and the Lord himself shall descend from heaven Y el Señor mismo va a descender desde los cielos with a shout,
con un grito, and the trumpet of God, y la trompeta de Dios, and the voice of the archangel, y las voces de los and the arcángeles, dead in Christ shall rise first. y los muertos se levantarán And we who primero. are alive and remain shall be caught up to meet the Lord in the Y air. aquellos que estén vivos serán levantados, arrebatados a encontrarlos en los cielos. And then we will immediately stand before the judgment seat of Christ. Inmediatamente estaremos delante del juicio de Dios en su trono. And he will review every man's work. Y Él va a revisar el trabajo de cada hombre. He will review your work. Él va a revisar tus trabajos. And we will give an account to him as a servant to his master. Y vamos a rendir cuenta, así como un siervo lo hace a su maestro. This is what Paul wants Timothy to know. Esto es lo que Pablo quiere que Timoteo sepa. And it speaks to the importance of the preaching of the Word of God. Y habla de la importancia de la predicación de la palabra de Dios. It is a serious calling, Es un llamado serio and it is a solemn task y es una tarea solemne that should be undertaken with the fear of the Lord. que debe ser tomada con el temor de Dios. For God will judge his preachers on the last day. Porque Dios va a juzgar a sus predicadores el día del juicio final. Now, I want you to know, second, Quiero que sepan, segundo, not only the seriousness of this no charge, solamente la seriedad de este encargo, but I want you to note the substance of this charge. pero quiero que sepan cuál es la sustancia de este encargo. And to give you an overview of verses 2 through 5, Para darte una vista total de los versos 2 al 5, there are 9 consecutive verbs, hay 9 verbos consecutivos and they come in rapid fire succession. y vienen así uno detrás del otro rápidamente. They are 9 imperative verbs. Son 9 verbos imperativos de mandato. An imperative verb is a commanding verb. Un verbo imperativo es un verbo que te da un mandamiento. And Paul will command Timothy 9 times in a row. Y Pablo le va a mandar a Timoteo 9 veces, una detrás de la otra. It is this first verb that is like the umbrella term of the whole paragraph. Y es este primer verbo que es como una sombrilla que cubre todo el párrafo. It overshadows the whole. Es como que lo cubre completamente. And then the other 8 verbs will line up under it. Y luego los 8 verbos subsiguientes se alinean uno detrás del otro. It is this first imperative verb that gives the substance of this charge. Es este primer verbo imperativo que da la sustancia a este encargo. And before I look at it with you, I want to say this. Y antes de mirarlo contigo, quiero decir esto. Of these 9 verbs in verses 2 through 9, De estos 9 verbos del verso 2 al 9, each one of them is mandatory upon the preacher. cada uno de ellos es un mandato, es obligatorio a un predicador. This is not a multiple choice, Esto no es como escoger el que tú quieras. where the preacher is free to pick his favorite 3, Es como que tú puedes escoger solamente los 3 que tú prefieras. or to select which of the 5 he would like to O follow. cuál de los 5 él quiere seguir. It's all or nothing. Es todo o nada. These are like links in a chain. Es como argollas en una cadena. If one breaks, the entire chain breaks. Si una se rompe, la cadena completa se rompe. So, here is the first verb. Aquí está el primer verbo. It is the word preach. Es la palabra predica. Preach the word. Predica la palabra. This is the big idea. Esta es la idea amplia, grande. This is the dominant thrust. Este es el encargo dominante. This is the heart and soul of expository preaching. Este es el corazón y el alma de la predicación expositiva. This is expository preaching reduced to its fewest words. Esto es la predicación expositiva reducida a las palabras mínimas para explicarlo. Preach the word. Predica la palabra. This word for preach is a very important verb. Esta palabra para predica es un verbo muy importante. It means to herald. Es como proclamar, It means to proclaim. proclamar, It means to declare. declarar, It means to announce. anunciar. It means to lift up your voice Es levantar tu voz and to speak with authority y hablar con autoridad and to declare the word of God. y declarar la palabra de It is Dios. drawn from the culture of the day. Es sacada de la cultura del tiempo de In the Pablo. first century, Caesar ruled over the Roman Empire. En el primer siglo, César estaba a cargo del Imperio Romano. And Caesar had authority to issue decrees Y César tenía autoridad y él hacía decretos. and to communicate these decrees to the empire. Y para comunicar estos decretos a todo el imperio, He had heralds in his palace, él tenía personas que iban y mandaban estos mensajes. and he would call his heralds into the throne room, Y estos mensajeros venían al trono de César and he would issue to them his decree.
Y él les daba a ellos el decreto que quería enviar. and then send them out to the perimeters of the empire. Y los enviaba a los perímetros del imperio. And a herald would go to villages, Y un mensajero iba a diferentes villas. and he would stand in the middle of a town, Y se paraba en centro del pueblo. and he would gather the people around him, Y traía a la gente alrededor de él. and he would then lift up his voice. Y él levantaba su voz. He would cup his Él hands, ponía sus manos así. and he would say something like Y this: él hubiese dicho algo como esto. Hear ye this day. Escúcheme, escúcheme en este día. Rome has won a great victory. Roma ha ganado una gran victoria. We have annexed a new kingdom into the empire. Hemos añadido un nuevo reino al imperio. Or the herald would say something like this: O el mensajero diría algo como esto. Hear ye this day. Escuchen, escuchen en este día. Caesar has a son, César tuvo un hijo and there is an heir to the throne. y hay un heredero al trono. The empire shall continue. El imperio va a continuar. He was not to enter into negotiation with any of the people. Él no iba a entrar en negociaciones con la gente del pueblo. It was incumbent upon him to give the whole message. Era para él importante decir todo el mensaje completo. He was not allowed to hold any part of it back. Él no era permitido que se aguantara ninguna parte del mensaje. Neither was he allowed to add to the Ni message, tampoco era permitido que le añadiera el mensaje. for it was not his message. Porque no era su mensaje. He was simply the messenger. Era solamente el mensajero. And he must represent himself in a way that reflects Caesar. Y él debería representarse de una forma que refleja a César. He must speak with authority. Él debe hablar con autoridad. There must be a certain dignity about Debe him. tener cierta dignidad. He must speak with clarity, Debe hablar con claridad. for his every word is representing Caesar. Porque cada palabra que él hablaba representaba a César. And his manner of presentation must represent Caesar properly. Y la manera que él representaba debe representar a César de una manera propia. And as soon as he has discharged his duty, Tan pronto era que acababa de hacer lo que tenía que hacer, he must leave immediately. tenía que irse inmediatamente. He must report back to Rome. Debía reportarse de regreso a He Roma. must come back into the palace Debería regresar al palacio and into the throne room y al cuarto del trono and give an account of himself to Caesar. y rendir cuentas delante de César. And if he withheld any part of the Y message, si él se guardó cualquier parte del mensaje, it would cost him his life. le cuesta la vida. If he would add to Caesar's message in any way, Si él le hubiera añadido el mensaje de César de cualquier forma, it would have life-threatening ramifications. hubiese habido ramificaciones contra su vida. This is exactly the word that Paul uses. Esta es exactamente la palabra que Pablo usa. And as Paul writes this, Timothy understands precisely what he is saying. Y cuando Pablo escribe, Timoteo entiende precisamente lo que él está tratando de decir. Because those who have been called to preach the word Porque aquellos que están llamados a predicar la palabra have received this word from the high courts of heaven, han recibido estas palabras de las cortes altas del cielo, from the King of kings and from the Lord of del lords. Rey de Reyes y Señor y Señores. And they have been dispatched to go into the highways and into the byways. Y han sido enviados a ir a todos los lugares, a las autopistas, a los lugares. And they must preach the full counsel of Y God. deben predicar el consejo total de Dios. And they must not enter into any discussion or negotiation with the people. Y no deben entrar con ninguna discusión o negociación con la gente. They must not alter the message in any way. No deben alterar el mensaje de ninguna forma. And on the last day, Y en el día final they will appear back before the throne of Christ. van a estar delante del trono de Cristo And they will directly answer to Jesus y Christ van a rendir cuentas directamente al Señor Jesucristo regarding their faithfulness to preach the word. sobre la fidelidad de predicar la palabra. This is the substance of this charge. Esta es la sustancia de este encargo And it is critically important. y es de suma y crítica importancia. Now, notice what it is they are to preach. Ellos saben lo que tienen que predicar. They're to preach the word, Ellos deben predicar la palabra, not a word, no una palabra, as if there are one of many messages they could give, como si fuera más de un mensaje que pudieran dar. but it is the definite article the. Es de un artículo definitivo de uno, It is the word of God. la palabra de Dios. We know that this is the word of God Nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios because of the previous verses in this book. por los versos anteriores en esta epístola. In chapter 3, verse 16, Capítulo 3, The- verso 16. the word is referred to as scripture.
la palabra se refiere como escritura. The word scripture means the writings. Escritura significa los escritos. It is that which is written into, it is written onto parchment. It is the written word of God. Es aquello que ha sido escrito, es la palabra escrita de Dios. It's not some dream or vision. No es una visión de un soñador, It's not some mystical no experience. es una experiencia mística, It is not some supposed voice that he has heard, no es como una voz que él ha escuchado así, but it is the scripture. It is the written word of God. pero es la escritura, es la palabra escrita de Dios. In chapter 3, verse 15, Capítulo 3, verso 15. it is referred to as the sacred writings. Se refiere como las sagradas escrituras. The word sacred meaning holy or set apart unto God. La palabra sagrada es como algo santo o apartado. And writings referring to that which the biblical authors have recorded. Y escritura como aquello como los autores bíblicos han grabado. If you look in chapter 2 and verse 15, Si miran el capítulo 2, verso 15, it is referred to as the word of truth. se refiere como la palabra de verdad. Do you understand what the word truth means? ¿Tú sabes lo que la palabra verdad significa? The word truth reduced to one word means reality. La palabra verdad, si la reduces a una palabra, significa realidad. It is the way things really are. Es la forma, es como las cosas verdaderamente son. And the way things really are is what God says in His Word. Y como las cosas verdaderamente son, es como Dios las describe en su palabra. It matters not what man says. No importa lo que el hombre dice, It matters not what a public opinion poll no says. importa lo que sea una opinión pública, It matters not what a public vote no says. importa cómo voten las personas. All that matters is what God says. Solo lo que importa es lo que Dios dice. Sin is whatever God says sin is. Pecado es todo aquello que Dios dice que es pecado. Right is what God says right is. Lo que es correcto es lo que Dios dice que Wrong es is correcto. what God says wrong is. Lo que es incorrecto es lo que Dios dice que es incorrecto. Salvation is what God says it is. Salvación es lo que Dios dice que es. Heaven and hell is what God says it is. Cielo y infierno es lo que Dios dice que es. All that matters is the word of truth. Todo lo que importa es la palabra de verdad. Then if you look in chapter 2, verse 9, Si mira el capítulo 2, verso 9, it is referred to as the word of God, lo refiere como la palabra de Dios, meaning it is the word that has come from God. y significando que es la palabra que viene de Dios. He is the author of all truth. Él es el autor de toda verdad. He is the God of all truth. Es la verdad, el God Dios de toda himself verdad. is truth. Dios es verdad. And Jesus Christ is truth. Y Jesús es verdad. And the Holy Spirit is the Spirit of truth. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. And this is recorded in the Word of Y God. esto está grabado en la palabra de Dios. In chapter 2 and verse 5, En el capítulo 2, verso 5, it is referred to as the rules. se refiere como las reglas. Some Christians don't want to have rules, Algunos cristianos no quieren tener reglas. and that is why they live their Christian life so poorly. Y por eso es que viven muchas veces la vida del creyente de una forma tan pobre. But Paul, using this athletic metaphor, Pero Pablo, usando esta metáfora atlética, says that every athletic event must be governed by rules. que dice que cada evento atlético tiene reglas que lo gobiernan. And so it is in the Christian Y life. de la misma forma en la vida cristiana. And the preacher is to declare what are the rules of the game. Y el predicador tiene que declarar cuáles son las reglas del juego. And in chapter 1 and verse 13, Capítulo 1, verso 13. the word is referred to as the standard of sound words. Es puesto como la norma de las sanas palabras. It is the measure by which our Christian lives are governed. Es la medida por medio como la vida cristiana es gobernada. So the preacher is to preach the word. Así que el predicador es para predicar la palabra. This is the exclusivity of his message. Esta es la exclusividad de su mensaje. The preacher has nothing to say apart from the word of God. El predicador no tiene nada que decir aparte de la palabra de Dios. John Calvin says, when the Bible speaks, God speaks. Juan Calvino dice cuando el predicador habla, cuando el predicador habla, la Biblia habla. And the preacher is to be always preaching the word so that God's voice will be heard. Y el predicador debe estar siempre predicando para que la palabra, la voz de Dios sea escuchada. This is the charge that is laid at Timothy's feet. Este es el encargo que se le pone a los pies de Timoteo. Young man, when you stand up to preach, Paul says, Hombre joven, cuando te pares a tu púlpito, Pablo le dice, you preach the word. predica la palabra.
Turn back to 1 Timothy 4, verse 13. Ve conmigo a 1 Timoteo 4, verso 13. And I want to show you a parallel passage Y quiero enseñarte un pasaje que está paralelo a este, that describes expository preaching. que describe la predicación expositiva. Because in expository preaching, the preacher does three things. Porque en la predicación expositiva el predicador tiene que hacer tres cosas. And Paul laid this out for Timothy in his earlier letter. Y Pablo lo pone, se lo enseña a Timoteo en su carta anterior. Timothy is in a very difficult place in ministry. Timoteo está en un lugar difícil de ministerio. He has been placed in Ephesus by Paul. Había puesto en Éfeso por Pablo. It is a very established church with a rich tradition. Es una iglesia establecida con mucha tradición. Paul himself has founded this church. Pablo mismo había sido el fundador de la iglesia And he taught the elders there for 3 years. y le enseñó a los ancianos de esta iglesia por 3 años. Apollos, the most gifted of the public speakers, had been there in Ephesus. Apolo, el que tenía el don más fuerte público, había estado en esa iglesia. And Paul has put Timothy here. Y Pablo puso a Timoteo aquí. But the church is in decline. Pero la iglesia estaba declinando. And Timothy now has unqualified elders. Y Timoteo tiene ahora ancianos que no están cualificados. He has unqualified deacons. Tiene diáconos que no están cualificados. And he also has aggressive women in the church Y también tiene mujeres que son agresivas en la iglesia. who are crossing the line and usurping their place. Que estaban cruzando la línea, estaban usurpando el lugar que les toca. And there are women preachers. Y había mujeres predicando. And there are women teachers of men. Y había mujeres enseñando a hombres. And it is all in violation of the Word of God. Está todo violando la palabra de Dios. They are also not taking care of the widows. No estaban cuidando a las viudas. And so Paul writes 1 Timothy to set the church in order. Así que Pablo escribe 1 Timoteo para poner la iglesia en orden. And he says to Timothy that the church is to be the pillar and support of the truth. Y le dice que la iglesia debe ser el pilar y el apoyo de la verdad. Pillars hold up that which is valuable. Los pilares sostienen aquello que tiene And valor. the church is to be holding up the truth. Y la iglesia debe estar levantando la verdad. And it begins with the preacher who is to preach the truth. Y comienza con un predicador que predica la verdad. And so in chapter 4, verse 13, he tells Timothy how to preach the truth. Así que en el capítulo 4, verso 13 le dice cómo predicar la verdad. You see, it matters to God how his word is preached. Mira, le importa a Dios cómo su palabra es predicada. It matters not only what the preacher No says, importa solamente lo que el predicador dice, but how he says it. pero cómo lo dice. And so Paul gives Timothy this instruction. Así que Pablo le da a Timoteo estas instrucciones. And it is in the word of God, and it is binding upon every generation. Y está en la palabra de Dios y es obligatorio para cada generación. He says, until I come. Dice, entre tanto que llego, Number 1, número 1, give attention to the public reading of Scripture. ocúpate en la lectura de las escrituras. In the public worship service, En el servicio público de oración, as the preacher begins to preach, mientras el predicador comienza a predicar, there is to be the public reading of Scripture. debe haber lectura pública de la palabra. His text, his passage is to be read. El pasaje que va a predicar debe ser leído. And it makes a statement to all the listeners Y esto le dice algo a todos los que están escuchando. that everything that he has to say will come from this text of Scripture. Que todo lo que les va a decir sale de este texto de las escrituras. He is confining himself to these Él verses. se está confinando a estos versos. And this will be the focus of the Y exposition. esto va a ser el enfoque de la exposición. It is referred to as the public reading of Scripture, Se habla aquí como la lectura pública de las meaning escrituras. it is to have a definite part in the public service. Debe tener una parte definitiva en el servicio público. And then there is to be exhortation and teaching. Y debe haber exhortación y enseñanza. There's been much discussion why exhortation comes first and then teaching. Ha habido mucha discusión porque exhortación viene antes que enseñanza. And time does not permit us to pursue all of this. Y el tiempo no nos permite buscar ver todo esto. But what you need to see very simply is this, Lo que tienes que ver de una forma muy sencilla es esto. is that after the scripture is read, it is to be taught. Después que la escritura es enseñada, leída, debe ser enseñada. The meaning of the text is to be opened up. Lo que significa el texto debe ser abierto, It is to be interpreted. debe ser interpretado, It is to be explained. debe ser explicado. And it requires digging down into the very text of scripture itself Y requiere que nos metamos a ese mismo texto and teaching the doctrine that is in the passage y enseñando la doctrina que está en ese pasaje and teaching what it requires of the listener. y enseñando qué requiere de aquel que está escuchando el mensaje. And then after this teaching, Y después de esta enseñanza,
there must be the exhortation. debe haber esta exhortación. And the word exhortation here Y la palabra exhortación aquí refers to the passionate urging of the people to embrace the word of God and to live it. es apasionadamente pedirle a la gente a que abracen la palabra de Dios predicada. They are to be motivating. Deben ser motivados, They are to be encouraging. deben ser animados, They are to be inviting. deben ser invitados, They are to be warning. deben de ser advertidos, They are to be confronting. deben de ser confrontados, They are to be rebuking. deben ser corregidos, They are to be reproving. deben de ser corregidos, They are to build up and tear down. deben de ser levantados y echados hacia abajo, They are to comfort and they are to challenge. deben de ser alentados y deben ser retados. And all of this is involved in exhortation. Todo esto se involucra en la exhortación. All preaching begins with teaching, Toda predicación comienza con enseñanza, but it must go beyond pero teaching debe ser algo más que enseñar. to exhortation, Debe llegar a la exhortación to fire people up para que la gente sienta como un fuego and to urge them and motivate them, y animarles y motivarles, even to plead with them. hasta pedirles con rogándoles, And as Paul says, even to beg them. hasta rogarles. This is how the word is to be preached. Esta es como la palabra debe ser predicada. You read the text, Lees el texto, you teach the tú text, enseñas el texto and then you exhort with the y text. después tú exhortas con el texto. You read the text, teach the text, exhort the text. Lees el texto, enseñas el texto y exhortas el texto. And then you move on to the next text. Y después te mueves al próximo texto. That's what expository preaching is. Eso es lo que la predicación expositiva es. And the preacher must stay within the confines of what is prescribed here. Y el predicador debe mantenerse confinado en aquello que está dado en el texto. This is exactly how Jesus taught in the Sermon on the Mount. Así es exactamente como Jesús enseñó en el Sermón del Monte. He read the text. Él leyó el texto. You have heard that it was said that you shall not commit murder. Has leído que no debes cometer adulterio. You have heard that it was said you shall not commit adultery. Has escuchado que se ha dicho que no debes cometer adulterio. Jesus then taught the text. Y después Jesús enseñó el texto. He gave the proper interpretation of the text. Él dio la interpretación correcta. He said, but I say unto you, Pero yo te digo a ti, if you hate someone, you have already committed murder in your heart. si tú odias a alguien, ya has cometido asesinato en tu corazón. If you have lust for another person, you have committed adultery in your heart. Si has tenido lujuria por alguien, ya has cometido adulterio en tu corazón. And then Jesus exhorted, Y después Jesús animó, exhortó. and he said, leave your offering and go and be reconciled to your brother. Dice, deja tu ofrenda, vete y reconcíliate con tu hermano. Or he says, if your right eye has caused you to stumble, pluck it out. Si tu ojo derecho te causa caer, sácatelo. And if your right hand has caused you to stumble, chop it Y off. si tu mano derecha te da razón de caer, córtala. That is exhorting. Eso es exhortar. That is applying the text. Eso es aplicar el texto. That is making it very personal. Eso es hacerlo algo bien That is personal. showing them how this is to be lived out in their life. Esto es mostrarle cómo esto debe ser vivido en sus vidas. That's what real preaching is. Eso es lo que verdadera predicación es. And that's what Peter did on the day of Y Pentecost. eso fue lo que Pedro hizo el día de Pentecostés. He stood before those thousands that day. Se paró frente a esos miles ese día. And he began by reading the Y text. él comenzó leyendo el texto. He said, this is that which is spoken of the prophet Joel. Y esto es lo que se habló del profeta Joel. And he read Joel 2, 28 to 32. Y leyó Joel 2, 28 al 32. And as he came to verse 32, Y cuando llegó al verso 32, he then opened it up. él lo abrió. It says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. ¿Quién llamará el nombre del Señor será salvo? And Jesus then began to teach, Peter began to teach. What is the name of the Lord? Y Pedro empezó a predicar, ¿quién es el nombre del Señor? And beginning in verse 22, he began to teach Jesus the Nazarene. Y en el verso 22 comenzó a predicar Jesús el Nazareno. That's the name of the Lord you must call upon. Ese es el nombre del Señor que tú debes llamar. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God, Jesús el Nazareno, un hombre que ha sido dado a prueba por Dios a ustedes, with many signs and wonders. con muchos milagros y señales. This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God. Este hombre entregado por el conocimiento predestinado de Dios, You nailed to a cross.
Ustedes lo crucificaron en una but cruz. God has raised him up again. Pero Dios lo ha levantado otra vez. Peter is explaining verse 21. Pedro está explicando el verso 21. It is this Jesus that you must call upon his name. Es este Jesús que tú debes llamar a su nombre. And then Peter goes to cross references. Y después Pedro va a referencias cruzadas. He goes to Psalm 16, verses 8 through 11. Va al Salmo 16, versos 8 al 11. He then goes to Psalm 132, verse 11. Después va al Salmo 132, verso 11. He then comes back to Psalm 16, verse 10. Después regresa al Salmo 116, verso 10. He then goes to Psalm 110, verse 1. Después va al Salmo 110, 1. And he uses scripture to teach scripture. Y él usa la escritura para enseñar la escritura. And he uses scripture to interpret Y scripture. él usa la escritura para interpretar la escritura. And he establishes his teaching with the rest of scripture. Y él establece su enseñanza con el resto de las escrituras. Because he understands the entire Bible speaks with one voice. Porque él entiende que la Biblia habla con una sola voz. And that the Bible never contradicts itself in any Y place. que la Biblia nunca se contradice en ningún lugar. This is how the word is to be preached. Así es como la palabra debe ser predicada. You start with a text, Tú empiezas con un texto, you stay with the text, tú te mantienes en el you texto, interpret the tú text, interpretas el texto, you appeal to other texts to establish this text. tú llamas a otros textos para establecer este texto. And then in verse 36, Peter will synthesize the text. Y en el verso 36 él hace como un resumen del texto. You bring it all down to a bottom line conclusion. Lo traes al final a una conclusión final. You pull all the threads together and tie a knot. Tú coges como todos los hilos y lo atas al final. And you bring together everything that you have taught in this sermon Y tú juntas todo aquello que has enseñado en el sermón so that there is clarity and understanding. para que haya claridad y entendimiento. And in verse 36, Peter Y en says, el verso 36 Pedro dice, therefore let all the house of Israel know for certain. que sepa toda la casa de Israel con certeza. And by the way, that's the way a preacher talks. Y debo decirte, esto es una forma que un predicador habla. The preacher speaks with certainty. El predicador habla con certeza. He speaks with deep convictions. Él habla con convicción profunda. Let all the house of Israel know for certain Déjale saber a toda la casa de Israel con certeza that this Jesus whom you que crucified, este Jesús que ustedes crucificaron, God has made him to be both Lord and Christ. Dios lo ha hecho ser Señor y Mesías y Cristo. It was such a Christ-centered message. Era un mensaje tan centrado en Jesús. So, he has just explained the text. Él ha explicado el texto, He read the text, leyó el texto, he then opened up the text, abrió el texto and now he applies the y text. ahora aplica el texto. And they interrupted his sermon Y interrumpieron su sermón because they were pierced to the heart. porque ellos habían sido And they said- afectados en su corazón. They said, what must we Y do? le dicen, ¿qué debemos hacer? This is a preacher's dream. Este es el sueño de un predicador. The sinners are giving the invitation. Los predicadores están trayendo la invitación. Los pecadores, What must we do? ¿qué debemos hacer? And Peter says, repent Y Pedro dice, and be arrepiéntete baptized. y sé bautizado. And then he continues the Y message. después continúa el mensaje. But the application and the exhortation, it was powerful. Pero la aplicación y la exhortación fue algo poderoso. It says in verse 40, he kept on exhorting them En el verso 40 dice que los continuó exhortándolos and solemnly testifying, y solemnemente testificaba. be saved from this generation. Sean salvos de esta generación. That's what expository preaching is. Acerca de esto, la predicación es positiva. That's what Peter did on the day of Pentecost. Eso fue lo que Pedro hizo en el día de Pentecostés. He read the text, Leyó el texto, Joel chapter 2. Joel He capítulo 2, explained the text explicó el texto, that the name you must call upon is Jesus the que el Nazarene. nombre que deben de llamar es el Jesús de Nazaret. He went through the scripture and showed the rest of the Bible teaches this. Él fue a través de la Escritura y enseñó las otras cosas que la Biblia acerca de esto. And then he drove it home to their hearts Y después se los puso en sus corazones and called them to repent and to be saved. y los llamó a arrepentirse y ser salvos. I wish I had time to show you many other examples. Yo quisiera tener tiempo para mostrarte muchos otros ejemplos. It's what Moses did in Deuteronomy 1, 4, and 5. Esto fue lo que Moisés hizo en Deuteronomio 1, 4 y 5. It's what Ezra did at the Watergate in Nehemiah 8. Eso es lo que Ezra hizo en Nehemías 8.
etc., etc., etc. etcétera, etcétera, etcétera. It's what expository preaching is. Eso es acerca de eso se trata la It's what predicación expositiva. biblical preaching is. Acerca de esto es la predicación bíblica. It's not get up and tell a silly story No es pararnos y decir una historia tonta, and get up and appeal to the people to be popular. y no es de pedirle a la gente que sean populares. You have nothing to say apart from the Word of No God. tienes nada que decir aparte de la palabra de Dios. You read the text, you explain the text, and you exhort with the text. Tú lees el texto, tú exhortas, enseñas el texto y exhortas con el texto. And then you report back to headquarters. Y después te reportas a las oficinas centrales. Now I want you to come back to 2 Timothy 4 with me. Quiero que regrese a 2 de Timoteo capítulo 4. And I want to come to the third main heading. Y quiero llegar a este título número 4 del bosquejo. We have Tres del bosquejo. seen the sobriety of this charge in verse 1. Hemos visto la sobriedad del encargo en el verso 1. We have seen the substances of this charge at the beginning of verse 2, Hemos visto la sustancia de este encargo en el comienzo del verso 2, which was preach the word. que era predica la palabra. We now come to the specifics of this charge. Y ahora venimos a lo específico de este encargo. And there will be 8 consecutive imperative Y verbs van a haber 8 verbos imperativos consecutivos in which Paul will define for Timothy how to preach the word. y aquí Pablo va a definir a Timoteo cómo predicar la palabra. It's not enough to tell him simply to preach the word. No es solamente decirle predica la palabra, He must also tell him how to preach the word. también le tiene que decir cómo predicar la palabra. This is the inspired preaching manual, if you will. Este es el manual inspirado de la predicación. I want to say it again. It matters to God how His word is preached. Quiero decir esto nuevamente, le importa a Dios cómo predicamos su palabra. So let's walk through these 8 verbs. Así que vamos a ver estos 8 verbos. And let me say at the outset, this is the kind of preaching you need to sit under. Y déjame decirte desde el comienzo, este es el tipo de predicación que tú debes estar escuchando. If your Christian life is to be everything that God intends it to be, this is the kind of preaching you need. Si la vida de creyente va a ser todo lo que Dios quiere que sea, este es el tipo de predicación que debes escuchar. If your children are to be converted and saved, this is the kind of preaching they need. Si tus hijos van a ser convertidos y salvos, este es el tipo de predicación que deben escuchar. So let's look at this. Vamos a mirar a esto. Here's the first verb. Mira el primer verbo. Be ready. Insiste. Be ready in season and out of season. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Be ready means to be on the alert. Estar listo quiere decir que estás alerta. It's also a military term Es un término militar. that a soldier must be ready for battle. Que un soldado tiene que estar listo para la batalla. At a moment's notice. En un momento la He llamada. cannot be asleep in the barracks. No podemos estar dormidos en las barracas. He must be manning his post. Debe estar en su puesto. He must have his sword in hand. Debe tener su espada en la mano. He must be ready at all Debe times. estar listo en todo momento. He must be on constant vigil. Debe estar constantemente vigilando. He must be ready. Debe estar listo. Be ready in season and out of season. Listo en tiempo y fuera de tiempo. This is a euphemistic expression for at all times. Esta es una expresión eufemística de todo tiempo. There is no other season than in season or out of No season. hay ningún otro tiempo que en tiempo y fuera de tiempo. Can you think of another season? ¿Puedes pensar en otro tiempo? It was a popular way of saying all the Es time. una forma popular en ese tiempo de decir todo tiempo. And the idea is, Timothy, you need to preach when it's convenient and when it is not Y convenient. la idea es decir, Timoteo, debes predicar cuando es conveniente y cuando no es conveniente. When the people want it and when they do not want it. Cuando la gente quiere y cuando ellos no quieran. When it is received and when it is rejected. Cuando es recibido y cuando es rechazado. When it is welcomed and when it is unwelcomed. Cuando es recibido y cuando es rechazado. Timothy, you must be always ready to preach the word of God. Timoteo, siempre tienes que estar listo para predicar la palabra de Dios. There is never a season in which preaching the word is out of season. No hay nunca un tiempo donde está fuera de moda para la predicación de la palabra. It was Martin Luther who said, Fue Martín Lutero el que dijo, the church should never meet for any reason la iglesia nunca se debe reunir por ninguna razón when the word of God is not preached. cuando la iglesia, la palabra de Dios no es predicada. Just cancel the meeting if there's no preaching of the word. Cancela la reunión si no va a haber predicación. Because the word is to be preached in season and out of season. Porque la palabra debe ser predicada en tiempo y fuera de tiempo. Then second, reprove.
Segundo, reprende. This word means to expose sin, Perdón, redarguye. Esto es exponer pecado. to bring out into the light what is wrong. Traer algo a la luz que está mal. Before we can preach the good news, we must know what is the bad news. Antes de predicar las buenas nuevas, debemos conocer las malas noticias. And the preacher must expose sin. Y el predicador debe exponer lo que es pecado. He does this by preaching the holiness of God. Y él hace esto predicando la santidad de Dios. He does this by preaching the law of God. Él hace esto predicando la ley de Dios. He does this by preaching the imperatives of the Scripture. Hace esto predicando los imperativos, los mandatos de las He Escrituras. shines the light and it exposes those things in the darkness. Él brilla, hace brillar una luz que expone estos lados oscuros. It means to expose false doctrine, Significa exponer falsa doctrina, to expose wrong attitudes, exponer actitudes incorrectas, to expose wrong priorities, exponer prioridades incorrectas, and wrong words and wrong actions. palabras incorrectas, acciones incorrectas. You remember Hebrews 4, verse 12? ¿Te acuerdas de Hebreos 4, verso 12? For the word of God is living and active Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. and sharper than any two-edged sword, Y es más que una espada de dos filos. and piercing as far as the division of soul and spirit, Y va más adentro que divide el corazón y el espíritu. and joint and marrow, Y los tétanos. and able to judge the heart. Y puede juzgar el corazón. That's what biblical preaching does. Esto es lo que la predicación bíblica hace. There have been more than a few times Ha habido más de una ocasión, after I have preached después que he predicado, that I'll be standing out in the lobby que he estado en el lobby and there'll be a man over in the corner y hay un hombre en la esquina and waiting for the people to leave. y espera que la gente se vaya And he'll come up to me y viene hacia donde mí and he'll say this: y me dice esto. have you been talking to my wife? ¿Has estado hablando con mi esposa? Because everything that I preached was exposing secret sin in his life. Porque todo lo que prediqué estaba exponiendo pecados secretos en su vida. And he would swear that his wife has come to talk to me about his sin. Y él puede jurar que su esposa ha venido a hablarme de su pecado. I have no idea what his sin is, No tenía ninguna idea cuál era su pecado. but it is the word of God that has found him out. Pero es la palabra de Dios que lo ha encontrado a él. And let me tell you, no one can be saved until they know they're lost. Y nadie puede ser salvado antes de saber que él está perdido. And Jesus has never saved a good person. Y Jesús nunca ha salvado a alguien bueno. He came to save bad people. Él vino a salvar gente mala. The great physician has come not for those who are well, El doctor no vino a sanar a aquellos que están bien, but for those who are sick. pero a aquellos que estaban enfermos. Jesus only died for one kind of person. Jesús solamente murió por un tipo de persona. He died for sinners. Él murió por pecadores. And no one is saved until they confess their sin to God. Y nadie es salvo hasta que confiesa sus pecados a Dios. And no one grows as a Christian Y nadie crece como un creyente unless they are regularly confessing their sin to God. hasta que regularmente están confesando sus pecados a Dios. And it is the work of preaching the word Y es el trabajo de predicar la palabra, to expose the sin in people's life. exponer el pecado en la vida de las personas. You have to feel bad before you can feel Te good. tienes que sentir mal antes que te sientas bien. That's why Jesus said, "Blessed are those who mourn, for Por eso- they shall be comforted." Por eso es que Jesús dice, bendecidos son aquellos que están tristes porque van a ser consolados. If you never mourn, you'll never be comforted. Si nunca estás triste, nunca vas a ser consolado. And it is the role of preaching to reprove the listener. Y es el papel de la predicación que reprogramar a los que están escuchando. The next word is rebuke. La próxima palabra es reprende. And the idea of rebuke is to warn or to admonish. Y lo que significa reprender es como dar una advertencia. Once sin is exposed, Después que el pecado es expuesto, the preacher must warn of the consequences of this sin. debe darle una advertencia. ¿Cuáles son las consecuencias de este If pecado? you continue down this path, Si tú sigues por este camino, there will be painful consequences for your sin. van a haber consecuencias dolorosas por tu pecado. There are painful consequences to wrong decisions. Hay consecuencias dolorosas a decisiones incorrectas. Whatsoever a man sows, that shall he also reap. Porque lo que el hombre siembre, de eso va a cosechar And también. it is the job of the preacher to rebuke. Y es el trabajo del predicador reprender. If you are never reproved and never rebuked, you've never sat under true preaching. Si tú nunca has sido redarguido o reprendido, nunca te has sentado debajo de una predicación verdadera. Notice this is where the list begins. Mira donde esto solamente la lista está comenzando.
And then he says exhort. Y después dice exhorta. I've already talked about the word exhort earlier. Ya hablé de la palabra exhortar anteriormente. Here it is in verb form. Aquí está en una forma de verbo. And the idea of to exhort Y la idea de exhortar, is literally the word means to be called to one side. este es como juntarte junto a una persona, llamar. And the idea is I step out of the pulpit and I come alongside of you. Y la idea es que me salgo del púlpito y me siento junto a ti. Almost as if I'm putting my arm around you Como si me estuviese poniendo mi brazo alrededor tuyo. to urge you in the right direction Para moverte a la dirección correcta. and to persuade you Y persuadirte to pursue the right path. que vayas en la dirección correcta. That you would repent and turn away from the wrong. Que te arrepientas y te tornes de lo incorrecto. And I hold before you the positive. Y te enseño lo que es positivo. That if you will go God's way, Que si tú sigues el camino de Dios, the fullness of God's blessing will be experienced in your life. la abundancia de la bendición de Dios la vas a experimentar en tu vida. And in this exhorting, Y después de exhortar, 1 Thessalonians 2 says, 1 Tesalonicenses 2 dice, the preacher must be both like a nursing mother el predicador debe ser como una madre que está amamantando and a strict father. y un padre estricto. Every child needs both. Cada niño necesita ambos. Not either or, but both and. No uno o el otro, necesita a los And dos. there is no more tender picture in all the world than a nursing mother, Y no hay ninguna foto que es más tierna que una madre que está amamantando, gently whispering to her little child que está hablándole tiernamente a su hijo and feeding and nourishing y dándole comida y ayudándolo tenderly. de una forma amorosa. And this is how we are to preach many times. Y muchas veces debemos predicar de esta forma. And we are to also be like a strict father Y debemos saber también como un padre estricto who raises his voice que levanta su voz and speaks directly to the child. y le habla directamente al hijo. The child needs both. El niño necesita a los dos. And this is how preaching is to be. Y así es como la predicación debe The ser, tenderness of a mother con la ternura de una madre and the directiveness of a father. y lo directo que es un padre. Notice how this is to be carried out Mira cómo esto debe ser hecho, with great patience, con mucha paciencia, knowing that everyone will not repent the first time they hear. sabiendo que no todos se van a arrepentir la primera vez que escuchen. This word patience means to bear up under pressure, Esta palabra paciencia quiere decir como resistir bajo presión. and how difficult it is to be a preacher of the Word of God. Y qué tan difícil es ser un predicador de la palabra de Dios. Because many times when you rebuke and you reprove, Y muchas veces porque cuando tú redarguyes y reprendes, people bite back la gente te muerde and they become angry with the preacher. y te ponen con coraje contra el predicador. And this is why it says with much patience, Por eso es que tiene que ser con mucha paciencia. to bear up under opposition Estar en contra de la oposición, frente a oposición. and giving time for this person to turn to the Lord. Y darle tiempo a esta persona que se arrepienta hacia el Señor. And then he adds with instruction. Y añade con instrucción. In other words, to continue to teach doctrine and duty. Eso quiere decir que continúes predicando doctrina y lo que tienes que hacer. To teach what is true, what is required, and how it is to be lived out. Que es predicar lo que es verdad, lo que es requerido y cómo esto debe ser vivido. The preacher is to be always instructing and teaching. El predicador debe estar siempre instruyendo y enseñando. And so for those of you who are preachers here today, Aquellos de ustedes que son predicadores aquí, that is why we must be continually reading and studying. por eso es que constantemente debemos estar estudiando. Because we must be a student of the Word for all of our lives. Porque debemos ser estudiantes de la palabra por toda nuestra vida. And the day you stop studying is the day you stop truly preaching. El día que tú dejes de estudiar, ese es el día que vas a dejar de predicar. Because we must be always instructing. Porque debemos estar todo el tiempo instruyendo. So, we come now to verse 3. Así que llegamos al verso 3. And the next verb will not be until the beginning of verse 5. Y el próximo verbo no va a ser hasta el And comienzo it del is verso so 5. important that Paul gets a running start at it. Y es importante que Pablo dé como un contexto. And in verses 3 and 4, he will set up the next verb at the beginning of verse Y el 5. verso 3 y 4 va como a prepararnos para el verbo del verso 5. So Paul says to Timothy, Así que Pablo dice a Timoteo and he says to every one of us here y today, le dice a cada uno de los que estamos aquí en el día de for hoy, the time will come, porque vendrá tiempo, just mark
mark it down, it will certainly come. Márcalo porque esto va a suceder When they will not endure sound doctrine. cuando no soportarán la sana doctrina. The they refers to those in the church. Esto está refiriéndose a la gente en la iglesia. I think most of them are unconverted. Yo creo que la mayoría de ellos no están convertidos. And they are the ones that Timothy must evangelize in verse 5. Y estos son aquellos que Timoteo debe evangelizar en el verso 5. They are the ones who are responsible for calling the next preacher. Estos son los que son responsables de decir quiero otro predicador, no el que me está predicando. And they will not endure sound doctrine. Y ellos no van a soportar la sana doctrina. They won't put up with it. No lo van a soportar. This is what they want, but wanting to have their ears tickled. Esto es lo que ellos quieren, sino que teniendo comezón de oídos, It's a metaphorical picture. es una imagen metafórica. They want their egos massaged. Ellos quieren que sus egos sean masajeados. They want to be told what they want to hear. Ellos quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar. They don't want any reproof and no rebuke. Ellos no quieren que sean redarguidos ni reprendidos. And they do not want theology. Ellos no quieren teología. They just want entertainment. Ellos quieren ser entretenidos. And it says here, they will accumulate for themselves teachers in accordance with their own desires. Y dice aquí que acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. You see, they're inside the church. Quiero que vean, están dentro de la They are the iglesia. ones who are accumulating for themselves these teachers. Ellos son los que están acumulando para ellos mismos este tipo de maestros. They're just stacking up these teachers one after Lo another están poniendo uno encima del otro, uno detrás del otro, until they finally get one who will say to them what they want to hear. hasta que finalmente llega uno que ellos están escuchando lo que quieren escuchar. They will actually run off the Bible preacher Ellos van a votar al predicador de la palabra in order to bring in the entertainer para que entonces llegue el que lo va a entretener and the slick talker. y el que habla como que bien chévere. And it says they will turn their ears away from the truth. Y dice que van a tornar sus oídos de la verdad. To turn away is a medical term, El apartarse es un término médico. a throwing a bone out of joint. Es como sacar un hueso de donde se junta. And when the preacher preaches sound doctrine, Y cuando el predicador predica sana doctrina, they will turn their ear away so quickly se van a mover tan rápidamente. that it's almost as if they throw their neck out of joint, Es como si se dislocara su cuello. as though they're putting their fingers in the ear. Es como si pudieran sus dedos en el oído. And so it is in light of Es this, a la luz de todo esto. Paul says to Timothy, Pablo le dice a Timoteo, he doesn't say, well, you need to go to another church. él no dice, vete a otra iglesia. He doesn't say, well, you need to change your preaching. No le dice, cambia la forma que predicas. No, this is what he says. Mira lo que le dice. He says, but you. Pero tú, And you can almost see Paul pointing to Timothy, who's not present in that cell. tú puedes hasta ver a Pablo apuntando a Timoteo que no está en esa celda. You, young man, Tú, hombre joven, be sober. sé sobrio. This verb means to be unintoxicated. Esto quiere decir que no está intoxicado, It means to be temperate. que tiene un buen temperamento. And the idea is to be unaffected by the crowd. Y eso quiere decir que las masas no le afectan. Do not cave in to what they want. No te rindas a lo que ellos quieren. Do not drink their heady wine. No te bebas del vino de ellos. You've got to remain clear thinking. Tienes que permanecer con un pensamiento claro. And you be sober to preach the word. Y tú sé aquel que predica la palabra. Do not be intoxicated by what the other churches are doing. No estás intoxicado por lo que las otras iglesias están haciendo. Do not be intoxicated by the spirit of the world. No estás intoxicado por el espíritu del mundo. You be sober. Sé sobrio. You keep your head level. Tú mantén tu cabeza And you derecha. keep on keeping on preaching the Y word. tú manteniéndote predicando la palabra. In season and out of En season. tiempo y fuera de tiempo. And if they don't want it, Y si no lo quieren, give them even more of it. dale más de eso. Martin Lloyd-Jones was a physician before he became a pastor. Martin Lloyd-Jones fue un médico antes de ser pastor. And when he first began to pastor Westminster Chapel in London, Y antes de ser pastor en Westminster Chapel en Londres, he had a few people come to him tuvo varias personas que vinieron because de él his sermons were so doctrinal and theological, porque sus sermones eran tan doctrinales y teológicos and they were so fiery and y passionate. tenían tanta pasión y tanto fuego. And they began to tell him how they thought he ought to preach. Y empezaron a decirle a Martin Lloyd-Jones cómo debía de predicar. And Lloyd-Jones said this, Y Lloyd-Jones le dijo esto. when I was a physician, I never let the patient write the prescription. Cuando yo era un médico, nunca dejé al paciente escribir la receta.
And now that I'm a pastor, the congregation will not write the prescription. Y ahora que soy un pastor, la congregación no va a escribir la receta. Only the hired hireling, or only the hireling caves in to that pressure. Solamente el charlatán se va a rendir a esa presión. Note the next verb. Mira el próximo verbo. He says, endure hardship. Sufre penalidades. Why would he say that? ¿Por qué él diría esto? Because ministry involves hardship. Porque el ministerio incluye sufrimiento. It's very difficult. Es difícil. When I was in school, I was a very popular guy. Cuando yo estaba en la escuela era un hombre muy popular. I played football, Yo jugaba fútbol Played americano, basketball. jugaba baloncesto, played baseball, jugaba béisbol, ran track, corría pista y campo. went to college on a football scholarship. Fui a la universidad en una beca de deporte. Back then, people cheered for me. Allá la gente gritaba por mí, They would give me trophies. me daban trofeos. Everybody wanted to pat me on the back. Todo el mundo me quería dar en la espalda un It was cantacito. pretty fun. Era divertido. And then I went to seminary. Y después fui al seminario. I was in a very cloistered environment. Estaba en un lugar bien cerrado, It was a safe en environment. un lugar seguro. I graduated from seminary. Me gradué de seminario. I went to my first church. Fui a mi primera iglesia. I began to preach the Word of God. Comencé a predicar la palabra de Dios. And all of a sudden, I met hardship. Y de momento el sufrimiento llegó. I didn't have to go looking for it. It found me. Yo no tenía que buscarlo, me encontraba. And when you preach the Word of God, Y cuando tú predicas la palabra de Dios, you are often the most loved and the most hated man in town. usualmente eres la persona más amada y más odiada en el pueblo. Some people will name their children after you. Alguna gente va a ponerle el nombre a sus hijos el nombre tuyo. And some people name their dogs after you. Y alguna gente le pone el nombre a los perros. I've had both. Yo he tenido ambos. You walk into a room, Tú vas a un lugar, un cuarto, and it's either duck or pucker. es dog or poker. Meaning someone's either going to take a swing at you or Okay. they want to kiss you on the lips. O alguien te queda un puño o te queda un besito en el cachete. But you know what? That's what the Word of God Y does. eso es lo que la palabra de Dios It hace. separates the wheat from the tares. Separa el trigo It de la separates cizaña. the good fish from the bad fish. Separa el buen pescado del mal pescado. It separates the wise virgins from the foolish virgins. Separa las vírgenes sabias de las que no son And sabias. people are not responding to the messenger. Cuando la gente no responde al mensajero, They're responding to the message. ellos responden al mensaje. And so Paul says to Timothy, you've got to endure hardship. Así que Pablo dice a Timoteo, tienes que sufrir penalidades. You just can't go running to mama crying. No puedes ir llorando a donde mami. You got to man up, we would Tienes- say in America. Como dicen los americanos, tienes que hacerte un hombre And you've got to endure hardship. y tienes que sufrir penalidades. Every great man whom God has ever used in church history, Cada hombre grande que Dios ha usado en la historia de la iglesia, there are no exceptions no to hay this, excepciones de esto. are men who endured hardship. Son hombres que tuvieron penalidades, In sufrieron. the front of my preaching Bible, Al frente de mi Biblia de predicación, I keep a picture of John Rogers. tengo una foto de John Rogers. This man was born in the year 1500. Fue nacido en el año 1500. He died in 1555. Murió en el 1555. He is the first martyr burned at the stake by Bloody Mary. Fue la primera persona que la reina María lo quemó en la hoguera. There's a reason why we call her Bloody Mary. Hay una razón que le llaman la sangrienta And María. it's not because she drank some drink. Y no es porque se tomaba una bebida de tomate. It's because she loved to burn preachers. Es porque a ella le gustaba quemar predicadores. In the back of my Bible, I have the picture of him in the flames. Y en la parte de atrás tengo la foto de él en la hoguera. And every time I'm in London, I go to that exact place. Y cada vez que estoy en Londres voy a ese lugar específico. And it is immediately in front of his church. Y está inmediatamente frente a su iglesia. And it was a message to his congregation Y era un mensaje a su congregación. that we're coming after you next. Vamos detrás de ti. And the preacher has to endure hardship. Y el predicador debe sufrir penalidades. And so do the people of God. Y también el pueblo de Dios. 2 Timothy 3:12. 2 Timoteo 3:12. All who desire to live godly in Christ Jesus Todos los que quieran vivir de forma piadosa en Cristo Jesús shall suffer persecution. van a sufrir persecución. I have two more verbs. Tengo dos verbos más. Note number 7. Número 7. It's really number 8 on the list. No, hay 8 en la It's lista. in verse 5. Verso 5. He says, do the work of an evangelist. Hace el trabajo de un evangelista. That means to preach the gospel and call for a response. Eso significa predica el evangelio y hace un llamado. And I believe in this context, Y creo en este contexto. it is referring to within the Y church. creo que es dentro de la misma iglesia. It's been well said that the church's first mission field is its own membership. Y se ha dicho que el primer campo evangelístico de
de la iglesia son sus propios miembros. Even Jesus, out of the 12, had one devil. Hasta Jesús de los 12 tenía un demonio. There will always be tares among the wheat. Siempre va a haber en el trigo va a haber cizaña. And we must do the work of an evangelist within the Y church debemos hacer el trabajo de evangelista dentro de la iglesia. before we move out to the streets and the Antes highways. de movernos a las calles y a las autopistas. And Paul says to Timothy, part of the problem you're facing, Timothy, Pablo le dice, parte del problema que tú tienes, Timoteo, are unconverted church members. son gente que no están convertidas, que están en tu iglesia. Those who profess Christ but do not possess Christ. Aquellos que profesan a Cristo, pero no poseen a Cristo. Their name is on the church roll, Sus nombres están en el listado de membresía, but their name is not written in the Lamb's Book of Life. pero sus libros no están en el libro del Cordero. They come to church, Vienen a la iglesia, but they've never come to Christ. pero nunca han venido a Cristo. And Paul tells Timothy, do the work of an evangelist with Y these. Pablo le dice a Timoteo, haz el trabajo de un evangelista. They're right under your nose, Timothy. Están ahí justo detrás de ti, frente a ti. And a lot of your church problems would be Y solved algunos de los problemas de tu iglesia van a ser resueltos with the conversion of some of these. con la conversión de alguno de ellos. Finally, he says, Finalmente le dice, fulfill your ministry. cumple tu ministerio. And this word fulfill Y esta palabra cumple is a difficult word to interpret, es una palabra difícil de or interpretar rather to translate. o de traducir. It means to bring full Es como hacer completo or to make full, o hacer algo completo, to fill full. llenarlo completo. The idea is to fill to the full. Es como llenar hasta lo más alto. And the idea is, Timothy, leave nothing unsaid. La idea es, Timoteo, no dejes nada sin decirlo. Leave no doctrine untaught. Deja ninguna doctrina que no enseñaste. Leave no promise undelivered. No dejes ninguna promesa que no sea Preach the full cumplida. counsel of God. Predica el consejo total de Dios. Tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Di la verdad, solamente la verdad y absolutamente la verdad. And trust God with the Y results. confía a Dios con los resultados. We've already talked about sola scriptura, Hablamos ya sobre la sola escritura, which means scripture alone. que significa solamente la There escritura. was another Latin phrase, Había también otra frase latina, tota scriptura, tota escritura, which means all of scripture. que significa toda la escritura. That's why we are so committed to starting in chapter 1, verse 1, Por eso es que estamos comprometidos cuando vamos a un libro a empezar verso 1, capítulo 1 and preaching verse by y verse predicar verso a verso through the entirety of the entire book, por todo el libro completo, because everything has to be addressed. porque todo tiene que ser traído. You can't skip over anything. No puedes brincar nada. Every hard saying must be taught. Todas las cosas que son difíciles deben ser enseñadas. Every controversy must be delivered. Cada controversia debe ser entregada. And that's what happened in the Y Reformation. eso es lo que sucedió en la Reforma. Do you want a second Reformation? ¿Tú quieres una segunda Reforma? Do you really? Si quieres una segunda Reforma, Because you may be getting more than you bargained for. porque quizás van a recibir más de lo que ustedes quieren. And in the Reformation, there were 4 marks of the preaching. Y en la Reforma habían 4 marcas de la predica. First of all, it was a return to preaching, period. Primeramente fue regresar a la For predicación. 1,000 years, the sermon had been buried. Por 1000 años el sermón había sido And they enterrado. brought preaching back into the worship Y service. trajeron la predicación a la adoración. Second, it was biblical Y preaching. segundo era predicación bíblica. And they changed even the architecture of the building. Hasta cambiaron la arquitectura de los edificios. And the pulpit had been moved over to the Y side. el púlpito estaba al lado. And the table or the altar was in the middle. Y en los católicos tenían el altar en el centro. Because they saw Mass as the primary means of grace. Porque veían la misa como la forma principal de recibir gracia. But in the Reformation, they brought the pulpit back to the center of the building. Pero en la Reforma trajeron el púlpito al centro del edificio. So that every sight line zeroed in on an open Bible. Para que toda persona pueda mirar una Biblia It was a abierta. return to biblical preaching. Era un regresar a la predicación bíblica. Number 3, it was a return to preaching the doctrines of grace. Número 3 era regresar a la predicación de la doctrina de la gracia. Because if you preach the Bible, you preach the doctrines of Porque grace. si predicas la Biblia, predicas las doctrinas de la gracia. I have written a book on the doctrines of Yo he grace. escrito un libro en las doctrinas de la gracia. It is 600 pages with small print.
Es 600 páginas con las letras pequeñas. And it's every verse in the entire Bible on the doctrines of Y grace. es cada pasaje en la Biblia completa acerca de las doctrinas de The la only, gracia. the only way to miss the doctrines of grace in the Bible La única forma de no ver las doctrinas de la gracia en la is to Biblia read your Bible upside down es de leer tu Biblia al revés. in a dark room En un cuarto oscuro with blindfolders over your eyes. con una bufanda sobre tus ojos And be declared legally blind. y ser declarado que estás ciego. That is the only way to miss it. Es la única forma de no verlo. In the Reformation, they preached the doctrines of grace. En la reforma predicaron las doctrinas de la gracia. But the fourth and last was this. Pero lo último fue esto. It was controversial preaching. Fue predicación controversial. They shook things up. Ellos como jamaquearon las cosas. There was a lot of controversy in the air. Había mucha controversia en el aire. It wasn't a safe place to be No era un lugar seguro because they preached the whole counsel of porque God predicaron todo el consejo de Dios and every doctrine was taught. y cada doctrina fue enseñada. Not just the preacher's favorite little truths. No las predicaciones favoritas, las verdades favoritas del predicador. This is what it means to preach the word. Esto es lo que significa predicar la palabra. This is what it is to be an expositor. Esto es lo que significa ser un exponente. You know, I just lost my closing illustration. Yo ya me perdí la ilustración final, So I'm going to close right here. así que voy a cejar ahora. May God bring to Puerto Rico Que Dios traiga a Puerto Rico expositors of the word of God expositores de la palabra de Dios who will stand up and preach the word que se van a levantar y predicar la palabra, and who will reprove and rebuke, que van a redarguir y reprender, who will exhort with much patience and que instruction, van a exhortar con paciencia e instrucción, and who will be sober in all things, que van a ser sobrio en todas las and cosas, who will do the work of an evangelist, que van a hacer el trabajo de un and evangelista will fulfill their y ministry, que van a cumplir su ministerio and be ready in season and out of y season. estar listos en tiempo y fuera de tiempo. And it will be well with your soul, Y va a estar bien con tus almas. because the primary means of grace for your life Porque la forma principal de gracia en tu vida is the preaching of the word of es God. la predicación de la palabra de Dios. May God do that here. Que Dios haga esto. God bless you. Dios le bendiga.